Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el pistoletazo de salida de la primera feria itinerante del libro migrante, la FILMIG. Una iniciativa del proyecto editorial para autores emergentes migrantes racializados de Plataforma Cero, y al cual se suman proyectos como Migres, una asociación de economía social y solidaria que aporta ese pitch tan importante que tiene que ver con la manera en la que nosotros desarrollamos nuestros proyectos. A las personas que están llegando pueden adelantarse, aquí hay sillas al frente. Hoy empezamos con un tema importante y tenemos a 3 invitados importantísimos para nosotros, al menos para nosotros, por eso están aquí. Tenemos a Vivi Alfonsín, activista reconocida en el Estado español por todas las luchas que enfrenta a diario para ponernos en el centro. Tenemos a Mohamed Vitari, que Vivi Alfonsín va a encargar de darles un poco la biografía de cada una de ellas, y tenemos a Nadia Jabón. Hoy este conversatorio Estética y Política de la Literatura Palestina tiene como objetivo poner en el centro ahora mismo, teniendo en cuenta la coyuntura de un país que está sufriendo y al que seguramente nosotros como activistas también estamos sufriendo. La Feria Itinerante del Libro Migrante nace porque hay una necesidad tangible e inminente de poner las narrativas de las corporalidades migrantes en el centro, pero no salirnos de la periferia. No queremos habitar nuestra periferia y liberarnos de los esencialismos. Hay mucha necesidad y es significativa porque es la semana previa a San Jordi, es una apuesta muy potente. Acabamos de sobrepasar los 20 feriantes que van a estar con nosotros, eso es muy importante porque fue una apuesta que empezó muy chiquitita. Y bueno, voy a dar las gracias empezando a Migres, que se ha sumado a esta causa, que ha sido nuestra compañera de viaje en el proceso, a Saberes Migrants de la Universidad de Barcelona, Encara en Acción, al Círculo de Migraciones, tenemos a Revive Social Art Project y a todos los que han aportado desde otra esquina y de cualquier arista para que el proyecto avance y siga hacia adelante. La apuesta es que esta feria se pueda hacer anualmente y que podamos tener la mayor cantidad de títulos y de obras escritas por corporalidades migrantes racializadas. Suele decirse que no nos queremos olvidar, que estamos anclados en el pasado, que vivimos, pues sí, si eso significa eso, sí, estamos anclados en el pasado porque tenemos que mirar subjetivamente para interpretarlo y traer nuestras historias hacia el presente. Así que yo les doy a todas, a todos y todos ustedes la bienvenida y agradecerles de corazón realmente. Y yo quiero invitar a Luz para que venga aquí, porque sin ella esto no hubiera sido posible. Que venga y me acompañe. Luz, creo que estamos estando muy diciente y muy bonito con el paso de los tiempos, y que si no hay una segunda oportunidad de hacerlo, porque pase con lo que pase con el mundo, pase lo que pase con nosotras, ya habremos sembrado la semilla y alguien tendrá el valor de recogerla, porque yo siempre he dicho que escribir es para valientes. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, esos son pequeños pasos que vamos haciendo. Ya llevamos unos años de lucha antirracista en el marco de la economía social y solidaria. Ya hemos materializado proyectos de compañeras y compañeros que están tirando adelante sus propios proyectos económicos. Vamos afianzando vínculos. Kini, este sueño, bueno, aquí has parido hoy. Y vamos por nuestros derechos, vamos por la regularización ya. Vamos por estos sueños de vida digna, y porque hasta que todas no seamos libres no será ninguna libre. Y además hoy es muy conmovedor tener esta inauguración con esta bella mesa, agradecer a esta bella mujer que ha estado aquí en la construcción del contenido de esta charla de hoy, y gracias a este espacio que también nos acoge. Entonces esta será la primera FILMIG de muchas otras que vendrán, para que nuestras letras y nuestros sueños llenen más librerías, más bibliotecas y estén presentes y sean cada vez más referentes en fechas como el San Jordi y como las ferias del libro que tiene que haber, porque aquí están nuestras voces y tienen que ser escuchadas y tienen que ser reconocidas. Entonces, como dice Plataforma Cero, Kini, escribir es para valientes, y ella aquí ha sido una valiente y nosotras nos hemos sumado aquí como en esta lucha. Así que muy bien, bienvenidas.
y damos ya inicio a... Antes de empezar, dar las gracias a la casa, a la Independiente del Raval, a Paloma y a todo su equipo, a CREA, por creer, porque estamos trabajando con ellos hace casi un año desde que llegaron aquí a este barrio. Ha sido muy difícil para ellos, pero bueno, nosotros, la colonización migrante ha llegado aquí para descolonizar el espacio y cada vez estamos haciendo muchas cosas y les agradecemos muchísimo. Y yo quiero pedir un aplauso para una mujer que está aquí hoy y que la he visto llorar, que desde lejos, porque parece que no se me ve, pero yo soy un poco fantasma, estoy en todos lados, a Victoria Canalla. Muchas gracias por sacar adelante, por ponerle esos ovarios a regularización ya, por ser ese motorcito que está ahí detrás. No lo haces en vano, te queremos, pensamos mucho en ti. Este mensaje viene por todas las veces que me he sentado yo en una mesa y han dicho, esa Victoria es bien canalla y queremos que lo siga haciendo, así que un aplauso. Y regularización ya, regularización ¡Ya! Muchas gracias y los dejamos con Vivi Alfonsín, Nadia Jabot y Mohamed Vital. Bueno, qué arranque. Qué arranque, qué arranque. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos y a todas. Quería continuar con los agradecimientos. Quería mencionar también el trabajo de regularización ya, por supuesto. Agradecer en primer lugar a la Filmic, ¿no? A la gente que la ha impulsado, Plataforma Cero y Migres, porque realmente puede ser un espacio donde nos encontremos las personas que estamos involucradas en la creación migrante en el Estado español. Es muy importante este evento para todas nosotras, era algo que estábamos esperando y que por fin ha sucedido y realmente esperamos que sea la primera de muchas. Agradecer también al espacio, a Librería Independencia y a todos los espacios que se han sumado para acoger las distintas reuniones y encuentros que vamos a tener. Agradecer, por supuesto, a Mohamed y a Nadia en estos días que estén aquí, porque hay un reclamo bastante fuerte a nivel social de que hay una presencia de rostros que representen a la cultura palestina y no siempre es fácil. Y agradecer también a la comunidad palestina de Cataluña por la lección que está dando de resistencia durante todo este tiempo, de seguir saliendo a la calle, de seguir luchando y seguir reivindicando lo que es un tema de todas, no solamente de la comunidad palestina de Cataluña. Para comenzar, vamos a entrar ya directamente en materias. Esto es una charla de libros, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Queremos hablar de literatura, queremos reivindicar el derecho del pueblo palestino a contarse y a escribir su relato en la historia, que no tiene que ver solamente con su situación política y con la ocupación, sino que tiene que ver con su condición de ser humano. Para empezar, antes de presentar más profundidad a quienes nos acompañan, tengo una cita de este libro que es maravilloso, del poeta troyano de Mahmoud Darwish, que es una compilación de varias entrevistas hechas en momentos distintos, ya cercano a su muerte. Y hay una cita que me parece muy importante, cuando le preguntan por la poesía comprometida. Él dice: la poesía comprometida, el poema político per se, lo veo más bien como una arenga, que puede ser hermosa o ni eso. Lo más probable es esto último. Distinto sucede con la poesía, que se preocupa tanto por su función social como por su valor creativo y artístico. Es decir, el poeta debe atender a su misión y no solo a su función. La poesía comprometida, en mi opinión, solo tiene razón de ser en circunstancias excepcionales. Quizá mañana grite mi rabia por algún motivo, pero ese poema políticamente comprometido seguirá sin ser parte de lo que entiendo por poesía. En este momento creo que estoy en una etapa en la que intento limpiar el poema de lo que no es poesía, si se me permite la expresión. Pero ¿qué es poético y qué no lo es? Esto es otro asunto. Es imposible que la política esté ausente por completo de la poesía. Bien circule por sus márgenes, bien por sus entrañas. El asunto es cómo expresamos esta política. Cada hombre, cada mujer está habitado por una razón política y ningún escritor de ninguna parte del mundo puede decir: yo estoy al margen de la política. La política es una de las formas de luchas del ser humano, de la lucha por la vida o por la supervivencia. La política está en la naturaleza misma de la existencia. Esto me parece importante porque siempre se asocia o se le reclama a la literatura palestina una expresión de su política.
y se dejan al margen otros análisis literarios. Esto ha formado parte de las conversaciones que hemos tenido para montar este conversatorio, que se titula así: Estética y política en la literatura palestina contemporánea, y haremos un recorrido a través de varios textos, autoras y autores que de alguna forma contestan esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estas tensiones? Para este conversatorio nos acompaña Nadia Jaber, activista palestina siria. Es graduada del Departamento de Inglés de la Facultad de Artes y Humanidades, profesora de idiomas y traductora. Escribe poesía, prosa y artículos y actualmente imparte charlas sobre Palestina. Y Mohammad Bitari, poeta, traductor, escritor y periodista palestino de Siria, establecido en Barcelona. Es fundador de Éter Edicions, especializada en traducciones entre el árabe y el catalán. Forma parte del Comité de Escritores Perseguidos de la Fundación PEN Club de Cataluña. Trabaja como traductor de literatura catalana y española, así como de profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona. Teníamos una tercera participante que no nos ha podido acompañar finalmente, de manera que bueno, mis funciones como moderadora se extenderán un poco también y comentaré algunos puntos. Hemos pensado el conversatorio en tres partes. Una primera parte que hablará sobre la obra de Ghassan Kanafani y precisamente las tensiones entre la estética y la política dentro de su obra. Una segunda parte más centrada en la figura de Zahar Khalifa y cómo las cuestiones y la lucha del feminismo en Palestina también ha tenido esta pugna interna. Y por último, una parte final ya que hemos llamado Nuevos Poetas Troyanos, en relación a este libro de Darwish, donde él se autodenomina poeta troyano, y querríamos hablar de nuevas voces que están surgiendo dentro de la literatura palestina, también pues para trazar un mínimo panorama de lo que también podemos leer aquí en español. Es decir, que también hay que tener en cuenta que estamos haciendo una mirada parcial también dependiente de las traducciones, ¿no? Entonces, para ya adentrarnos un poco en materia, vamos a comenzar con Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani es un autor palestino muy reconocido. Nació en Acre en 1936, fue asesinado en el año 72 por el Estado de Israel en un atentado. Fue periodista, dramaturgo, novelista. Así como en otros autores que forman parte del canon palestino contemporáneo, la preocupación por la ocupación es una cuestión tardía en su obra. En el caso de Kanafani no es así. La literatura en Kanafani nace directamente vinculada a la ocupación desde muy joven. Estuvo exiliado desde pequeño, después de la Nakba. Fue fundador del Frente Popular de Liberación Palestina y redactor jefe del diario El Hadaf. Y como ya he dicho, era una figura tan importante que fue asesinado terriblemente joven, ¿no? Junto con su sobrina, estaba en ese momento. Aquí tenemos alguna muestra de sus obras. En castellano tenemos traducida una trilogía palestina que tiene 3 de sus obras entre el año 63 y el 69, Hombres en el Sol, Un mundo que no es nuestro, Umsat. Tenemos en catalán Retorno a Haifa, tenemos el de la literatura sionista, que es una recomendación de Vitari, que es del año 69. También hay una compilación de cuentos que está traducida, es decir, hay suficiente material como para leerlo y adquirir un conocimiento importante de su obra, y además tiene buenos prólogos, está bien criticada y demás. Aquí, comenzando con Kanafani, me gustaría relacionarlo con el prólogo de este libro, que es una compilación de poesía siria que estuvo a cargo de Vitari, si no me equivoco, en el 2019, con Polen Ediciones y Ediciones Godard, ¿no? Creo recordar. Y aquí hay una reflexión que me parece conveniente, que era hecha sobre literatura siria, pero creo que la podemos aplicar también a la literatura palestina, y esto que comentábamos antes, que decía Darwish, ¿no? Que en toda literatura late una pulsión política, pero al parecer cuando la literatura está hecha desde eso que llamamos el occidente blanco, se les olvida que su literatura también es política, ¿no? Y piensan que solo es político la literatura que habla contra las guerras o la que habla de determinados temas de liberación. Y aquí decía Mohammad, lo leo en catalán, en mi catalán: la història de qualsevol persona en general parla del que succeeix en el seu entorn social, de fets polítics que tenen lloc al seu país i que també l'afecten particularment. És a dir, que en aquest cas hem d'abordar el que passa a Síria com a context,
però no pas transformar els textos dels poetes en documents polítics. Per reportar la situació actual de Síria. Aquesta no és la tasca dels poetes, tot i que, és clar, existeix el que anomenem poesia política. El context influeix, per descomptat, i deixa la seva empremta en el text, però no ens confonguem, no és el text. És a dir, és aquesta reflexió que sempre també ha estat present en aquest debat entre la... Ai, perdó, que m'he ido al catalán. En el debat entre esto de la literatura y la política. Y bueno, yo lo que me gustaría comenzar es con esta pregunta, ¿no? A partir de esta reflexión que haces en el prólogo, Mohamed, y mirando la obra de Kanafani desde esta realidad y sabiendo cómo él entendía. Y de ahí es lo que le explica en este libro, ¿no? En este libro sobre la literatura sionista es un libro donde él hace un análisis de cómo Israel ha construido a través de la literatura también una identidad, una leyenda, incluso a partir de textos religiosos, construyeron un mundo, ¿no? Un mundo ficticio que de alguna forma da un aparato ideológico a la ocupación. Entonces, claro, él que sabe esto tiene una mirada cenital sobre esta realidad que es muy importante, pero él también tiene su propia pulsión como escritor dentro de la realidad palestina, ¿no? Entonces es un poco vincular esto que decías aquí en el prólogo con cómo es esa creación de identidad política dentro del Kanafani escritor. Primero, muchas gracias por abrir este espacio, esta oportunidad, y que necesitamos bastante y mucho, la verdad, dentro del contexto de Barcelona y Cataluña en especial, y en España en general, espacios en el que también descolonizamos o descentramos lo cultural y lo político también. Y gracias a ti, Vivi, por esta propuesta muy interesante, y qué privilegio, la verdad, sentirte hablar y relacionar lo que he reflexionado en los vosaltres con Ghassan Kanafani. Me siento muy privilegiado en este momento de relacionar las dos cosas, la verdad. Vuelvo a lo que, o relacionarme con los dos, con Ghassan Kanafani y con lo que dice Mahmoud Darwish también en su entrevista, que no sabemos exactamente de quién, pero creo que Mahmoud Darwish, dentro de esta pregunta que reflexionamos o que preguntamos o ponemos sobre la tabla, es una pregunta que era muy importante dentro de la literatura palestina y dentro también de Mahmoud Darwish como el poeta palestino más traducido, digamos, a las otras lenguas. Y si analizamos un poco, Mahmoud Darwish tiene dos partes en su vida literaria. La marca es su exilio en París o en Francia prácticamente. Antes era su poema mucho más político, mucho más directo también, cuando habla sobre la guerra de Beirut, o cuando habla de sus textos antes de empezar su camino fuera de Palestina. Todos sabemos que Mahmoud Darwish es de la gente, que es una persona, nació dentro de Palestina y creció dentro, y su relación con la lengua árabe es una relación muy interesante, porque en su época Israel, entre comillas, utilizaré este término o utilizaré el término para decir la ocupación israelí, o utilizaré otro término que se llama el Estado sionista. Prefiero utilizar el Estado sionista para marcar mejor, porque no reconozco una cosa que se llama Israel por derecho y por condición, digamos. Durante su infancia y su vida, su juventud, Mahmoud Darwish no había en el contexto social, económico, lengua árabe. No había contacto porque
el Estado sionista prohibía la utilización incluso de la letra árabe, incluso en la calle. Y él dice en una entrevista, es la más grande que hizo un periodista cultural en el libanés, en el Jaridet al-Hayat, y explica muy bien cómo lo marcó también políticamente, y lo explica que la primera vez que ha visto un panfleto o ha visto una letra árabe en la calle, que era en Egipto. Igual, él estaba muy concentrado en lo político, Mahmoud Darwish, y le dio un empuje literario muy importante, y tenemos que reconocerlo, y él lo ha reconocido también en sus entrevistas, pero después encontramos Mahmoud Darwish como también empieza a rebelarse contra esta etiqueta, desde París. Ghassan Kanafani, a diferencia, él escribe desde otro lugar, desde otra condición. Él es refugiado de nacimiento en el Líbano, por lo tanto, él ya le interesaba mucho hablar sobre la condición de los refugiados. Por lo tanto, veremos en el retorno a Haifa cómo la gente, porque hablaba también de cómo iban los palestinos, ¿no?, a trabajar en Kuwait como profesores, o en el ámbito o en el sector del petróleo, o en fábricas, etcétera, cómo iban desde Cisjordania o desde Beirut o desde Siria, cómo llegan a Kuwait. Y habla de una situación como un grupo de chicos que se van dentro de un almacén, de estos almacenes de agua, ¿no?, con coches, camiones. Y ahí yo creo que, y habla como han llamado desde dentro, han chocado el material, ¿no?, el hierro, pero nadie les escuchó. Y revela aquí una pregunta muy importante, Ghassan Kanafani: ¿por qué no han llamado con más intensidad, con más fuerte? Hace unos días, no sé con quién estaba hablando, y me dijo una frase, me leyó una frase, no recuerdo quién es el escritor o quién lo ha dicho, pero me parecía interesante, que incluso cuando morimos, tenemos que morir gritando. Es decir, y eso yo creo que la simbología de Ghassan Kanafani, que utiliza en general, no solo en el retorno de Haifa, en Saad, por ejemplo, Saad, es decir, Saad, cuando habla sobre Saad, la madre de Saad, habla prácticamente de la mujer dentro del contexto palestino, que ha sufrido y ha llevado una carga muy grande desde Palestina hasta los campos de los refugiados. Por lo tanto, cuando empieza su obra, dice Saad, la escuela del pueblo. La diferencia entre Mahmoud Darwish y Ghassan Kanafani en este sentido es que Ghassan Kanafani ya desde el principio utiliza una simbología muy interesante, con una estética. Necesita capas de lectura, pero Mahmoud Darwish en su primera etapa hasta París, antes de llegar a París, está muy claro. Es la diferencia para mí. Pero, hablando también contemporáneamente, hoy en día los literatos palestinos tienen una demanda muy importante, es quitar lo político, porque afectó a la escena literaria en Palestina, porque no se invita a un literato palestino, una literata, o una teatralista, o una investigadora, solo desde también el punto de que es literata. Porque aquí hay una cosa y un problema de colonialismo también, porque se puso esta etiqueta en el que el palestino tiene que hablar sobre el conflicto.
pero no tiene el derecho a ser una literata, un teatralista o un músico. Su frontera es su conflicto, que no es un conflicto para nosotros. Es muy interesante esto. Pero para los otros sí, porque nosotros no hemos creado ningún conflicto. El conflicto europeo ha creado cosas dentro de Palestina. Por lo tanto, Ghassan Kanafani ya, desde la Frente Popular Palestina, que es el partido más radical, digamos, de la izquierda, que lleva la izquierda más potente históricamente, ahora no tiene este peso como los años 70 y 80, pero ya Ghassan Kanafani está dentro del Frente Popular como portavoz de la organización. Ya decía algo político, decía muchas cosas políticas, porque para recordar, la Frente Popular para Liberar Palestina es una organización que utilizó la violencia revolucionaria hasta los años 90 prácticamente. Y es la responsable de secuestrar aviones en Europa y bombardearlos en otros países. Por lo tanto, Ghassan Kanafani, cuando secuestraban la parte militar, secuestraba ya un avión y dejaban salir los viajeros y bombardeaban, por ejemplo, el acto que hicieron en el aeropuerto en Jordania. Él quien salía a decir, hemos secuestrado esos aviones. Pero prácticamente quien secuestraba los aviones era Wadi Haddad. Era de la generación que tejió el panarabismo o el nacionalismo árabe. Porque el nacionalismo árabe no nace en el Islam. El nacionalismo árabe nace de la clase media cristiana del Oriente Medio, libanesa y palestina y siriana. Por lo tanto, hay estas diferencias entre Mahmoud Darwish y para cerrar esta pregunta, y lo siento que he tardado mucho, lo siento para las dos, Mahmoud Darwish en su última entrevista dijo, si ahora tengo la oportunidad de volver a reescribir mis obras, yo elijo 100 páginas y tiro a la basura lo que queda. Tal cual. Mahmoud Darwish es una persona muy inteligente, en mi opinión, y es el poeta quien reinterpretó la poesía arcaica en un contexto contemporáneo árabe, no solo palestino, porque también somos parte de una, porque utilizamos la letra, la cultura, podemos no ser árabes, es muy normal, pero la cultura más extendida en la otra parte del Mediterráneo es la árabe, pero no podemos también olvidar la diversidad grande. Sí, la entrevista es de Abdo Wassen, 2005 al Hayat. Sí. Esta es la última entrevista, que es 5 partes o 4, si no me... Y es de los documentos, mira qué casualidad, es de los documentos que han viajado conmigo. Esa entrevista es de los documentos que han viajado conmigo desde Siria hasta Cataluña y la tengo ahora en el despacho, pero la que se publicó en el Jaridat al-Hayat, cuando salía cada parte, imprimía del periódico de la página web y guardaba, y era esta la última entrevista, exactamente. Bueno, para continuar aquí en el mundo de Kanafani, hay unos análisis que se hacen respecto a la literatura palestina y la erupción de Kanafani, que hasta ese momento, o sea, explican que hasta ese momento había una predominancia muy grande de la poesía.
Y de pronto llega Kanafani con estas obras. Él había publicado cuentos, en este libro justamente hay unos cuentos que él escribió en los años 50, a partir del año 57. Pero cuando él llega con Hombres en el Sol en el año 63 se produce una revolución porque estaba apareciendo esta novela, que es la que he referido antes Mohammad, de este viaje que hacen estos hombres en el desierto de Kuwait, que son simplemente trabajadores migrantes que están intentando buscarse la vida fuera de los límites de Palestina, porque dentro de Palestina no pueden, es decir, la ocupación, una de las cosas que hace es dejar a las personas sin trabajo, estrangula todos sus modos de vida. Y bueno, esta novela irrumpe, y además seguida de otras dos novelas muy importantes, y de pronto cambia ese predominio de la poesía y hay una narrativa más larga que está contando la realidad palestina, ¿no? Y en este caso, querría preguntarte, Nadia, ¿cómo crees que se vivió esa irrupción, ¿no? ¿Cómo esa identidad palestina de pronto obligadamente construida por la ocupación sionista? Es decir, se tiene que generar una identidad que ya existía, pero de alguna forma estas novelas de Kanafani parece ser que vienen a reforzarla. ¿Cómo crees que se vivió en ese momento? Y luego, en tu experiencia como profesora de manera más reciente, ¿cómo crees que continúa esa memoria, ese legado? Gracias, Bibi, por invitarme y gracias a todas y todos. Creo que Ghassan Kanafani como escritor palestino es muy importante de construir la identidad palestina para muchas generaciones. En sus obras reflejan no solo un sufrimiento sobre el palestino y el robo de su tierra, sino también la manera de resistir y también el derecho de retorno de su lugar natal. Ghassan Kanafani creo que en una época en todo el mundo árabe y especialmente en Palestina, yo no soy tan experta en hablar sobre Ghassan Kanafani, pero yo pienso y puedo hablar un poquito sobre cómo después empieza la novela tener más peso que la poesía. Es que en el tema de Palestina fue un poco restrictivo la poesía para poder reflejar a todas las ecuaciones y todas las fechas históricas. En mi punto de vista, no podemos en una poesía incluir fechas importantes como el 48. Podemos mencionarla, pero fue más restrictiva y necesitamos más como una manera narrativa para podemos hablar sobre lo que pasó, sobre el zionismo, sobre el derecho de retorno, sobre muchas ecuaciones importantes en la vida de los palestinos. Y fue un poco restrictivo de la poesía. Por eso las novelas, los escritores palestinos que han escrito las novelas, creo que han añadido algo a la lucha palestina y fue una forma de resistencia cultural añadida a otros tipos de resistencia, tipos diferentes de la resistencia que podemos considerar resistencia armada, y la resistencia literaria, cultural fue muy importante en aquel momento. Entonces Ghassan Kanafani marcó las generaciones especialmente de izquierda más, pero no significa que solo Ghassan Kanafani puede construir la identidad palestina. Muchos palestinos no han leído a Ghassan Kanafani, aunque es un escritor muy famoso, preeminente, pero hay más factores. La ocupación israelí en sí mismo y cómo puede cancelar la identidad palestina, puede volver a poner en los palestinos otras maneras para voy a construir mi identidad de nuevo, aunque voy a leer o no voy a leer a este escritor. Claro, escritores como Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani son casi en el mundo árabe todo han leído, pero no significa que solo es el único factor de construir una identidad palestina.
yo enseñaba inglés en Damasco, estudiaba la literatura inglesa en la Universidad de Damasco. Recuerdo, cuando hacemos la comparación entre la literatura inglesa y la literatura árabe, fue el libro de Ghassan Kanafani y algunos textos para Ghada Samman. Entonces, en aquel momento, también yo antes de la universidad no he leído, pero sentí que soy palestina, sentí que hay una identidad diferente de mi entorno, de los compañeros sirios. Esta identidad, la escuela puede ayudarte a cogerla, la tele, los campos de refugiados palestinos, unas manifestaciones pro-Palestina por aquí, la intifada, todo fue factores para construir la identidad palestina. Pero Ghassan Kanafani también es muy importante porque es en aquella época parte de la izquierda palestina. En mi opinión, después había muchos intentos para terminar con la izquierda palestina y especialmente con la subida de los partidos de hermanos musulmanes en el mundo árabe en general. No sé si yo no puedo construir mis palabras tan en manera, pero dando mis puntos de vista. Está magnífico, además encaja mucho también con la pregunta que viene a continuación, que también vincula a otra cosa que te habías comentado antes. En la trilogía palestina, esta traducción en castellano que es de hoja de lata y que tiene un prólogo y un epílogo de la que fuera la traductora en la primera edición, hay unas confesiones de Kanafani respecto a las dudas que él tenía con la forma en la que estaba escribiendo. Kanafani, además de un tipo muy, muy interesado por la política, era un grandísimo apasionado de la literatura y era imposible que todo lo que él leía no traspasara la obra que estaba creando. Se dice que tiene influencias de Faulkner, se dice que tiene influencias de Borges, se dice que tiene influencia de muchísima gente relevante en la literatura internacional. De hecho, en Retorno a Haifa, y te lo dije, encuentro muchos ecos de Rodolfo Walsh. Es decir, es una persona que estaba atenta a lo que estaba pasando en el mundo, no solamente desde el punto de vista político, sino también literario, por supuesto. Y en la segunda novela de esta trilogía, que se titula Lo que os queda en castellano, es una novela muy atrevida desde el punto de vista de la estructura porque hay 4 personajes, 2 de ellos son seres humanos y otros 2 personajes son el desierto y el tiempo. Y a partir de ahí él se atreve a escribir un texto sobre la liberación y además es un texto también políticamente en proceso, porque así como en la trilogía está muy bien ordenada, porque va como increyendo su sensación de lo que tenía que ser la lucha de la liberación palestina, pero aquí quedan recogidos en este libro sus dudas, que se publicaron también en Al-Hayat, que en un momento determinado, él justamente con esto que tú decías, de quién lee, él decía, yo que soy un escritor del pueblo, que siempre me he empeñado en ser un escritor realista, que lo que quiero es que mi escritura también sirva para la lucha política, me he puesto a hacer esta novela. Esta novela, ¿quién la va a entender? La va a entender la gente de a pie, la va a entender la gente que es mi gente, los estoy traicionando. Y todas estas dudas de Kanafani que han quedado recogidas y me parece que son muy interesantes. Es verdad que la novela se entiende mejor con una segunda lectura y esto no era lo que él quería seguramente, pero me parece muy interesante como ejemplo de estas tensiones que decíamos, ¿no?, entre lo estético y lo político, y también todo el tema de las metáforas que él utiliza, el desierto, el abandono del hombre ante la inmensidad, ¿no?, la muerte. Habla muchísimo de la muerte. En este libro de cuentos, que no vamos a entrar en profundidad, creo que en el 90% de los cuentos hay muertes o de animales o de personas, y todas tienen un sentido como ético. No sé si quiere decir que no se debe morir en vano. No sé si es una forma de expresar su dolor. No sé exactamente lo que quiere decir, pero hay mucha referencia a la muerte continuamente. Es muy particular esto. Y la pregunta iba por aquí, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, tú también te has referido antes a sus metáforas y es de alguna forma el título del conversatorio, ¿no? ¿Cómo ves las tensiones estas entre lo estético y lo político dentro de la obra de Kanafani? Volviendo a lo político, yo la verdad estoy un poco contra y reflejo en muchos
muchos prólogos y muchos artículos también que he escrito, porque yo estoy contra de convertir la literatura prácticamente en un documento histórico y convertir lo literario y lo artístico solo para que haga la función de un documento, puede ser archivado, se puede utilizar para prueba histórica. Yo creo que aquí entra la poesía en otra ciencia, que es la ciencia de la historia, y no es su función. Pero entiendo también lo que puede ser, o lo que puede pasar, o lo que se sentía o se siente hasta ahora con los y las escritores y escritoras palestinos, que es la rabia y el enfado. Esto está claro. Esas son dos cosas muy importantes. Y la nostalgia. E incluso hay una pregunta contemporánea muy presente en nuestra generación. La permanencia del enfado en el texto. Yo estoy a cara al occidente, yo estoy contra de mezclar las dos cosas. Y hoy en día yo digo que hay escritores y escritoras palestinas y si les invita a base para venir a hablar sobre política, no vienen, rechazan. Claro que vamos a hablar sobre el contexto palestino y vamos a hablar de 75 años, más de 75 años. Pero hay muchas cosas que tampoco están traducidas. Por ejemplo, el que utiliza Ghassan Kanafani cuando habla sobre política, también habla sobre situaciones humanas muy profundas, como cuando el retorno de Haifa está poniendo una historia al nivel de qué hacemos como un grupo humano dentro de 60 años, 70 años. Por eso también dentro de la literatura palestina y la literatura oriental en general, o levantina, le damos la característica de ser profeta a Ghassan Kanafani. Lo decimos, el Nabi es dentro de la literatura oriental, porque él pudo en algún momento ver lo que puede pasar, y lo que pasó exactamente después de su muerte lo ha escrito él. Porque en el retorno de Haifa dice, y si tenemos una generación nace y se cree como un israelí. Así es. Y es una situación humana que puede pasar tranquilamente. Y tenemos unos ejemplos y cuentos reales que nos llegan sobre estas cosas. Solo que también continúa este trabajo en una manera u otra. No es un escritor palestino, pero toda la literatura que hizo es literatura palestina, que es Elias Huri, y por desgracia que solo tiene 2 libros traducidos, Puerta de Sol, y está también, tiene una película, lo han dirigido como una película, y también Hombres en el Sol también está dirigida como película, pero en su última novela, Elias Huri, en la trilogía, que se titula Me llamo Adán o Los hijos del gueto, está traducida al inglés, pero al castellano no. Él habla de un chico que tiene una tienda de falafel, si no me equivoco, en Nueva York. Y este chico
lo encontró una mujer bajo de un árbol en el 1948 y él tiene un conflicto sobre la identidad. Y vivía con ellos un amigo de su madre, pero la madre decía la madre, digamos, que ha criado, ¿no? La madre que encontró a este niño. Él pensaba que el amigo de su madre es su padre. Y de momento descubre que ni Palestina es Palestina, ni él es él. Y lleva muchas cosas dentro. Ni su madre es su madre, ni su padre es su padre, y no tiene ni una cosa verdadera de su vida. Y empieza a desmontar y a escribir su historia a través de un poeta arcaico palestino. Ilyas Houri nos dice que él encontró este manuscrito después de la muerte de este chico porque se hizo en Nueva York. Y él quería llegarnos a esta historia. Eso es Hassan Kanafani, esto. Y por eso hago este enlace entre los dos, porque creo que Hassan Kanafani, más allá de lo político, era una persona, un escritor, un ser muy, muy sensible y guapo, muy guapo. Tiene unas cartas entre él y Ghada Samman, porque él estaba casado y tenía amor platónico. Ghada Samman es una escritora que hemos pedido hace años leer las cartas entre ellos. A través de estas cartas, aunque no, bueno, una opinión no quiero decirla ahora, pero descubrí, aunque creo que estas cartas me hubiera gustado no leerlas de una manera, es decir, porque demuestran una parte de Hassan Kanafani, es tan sensible y tan frágil, y lo era incluso, la gente que estaba alrededor de él lo explicaba. Yo creo que esta sensibilidad de este escritor, de esta persona, no se habla, incluso sobre sus textos. Estamos hablando al nivel literario. Porque Hassan Kanafani, cuando veremos sus personajes, cómo son construidos, a mí me flipa prácticamente. Yo leo Hassan Kanafani desde que era adolescente y en cada época yo entiendo una cosa más en sus escrituras. Yo creo que él investigaba el ser humano en este contexto muy complicado que es el palestino, porque el contexto palestino incluso no es un contexto, son contextos. Él, a través de su conexión con el Centro de Investigaciones o el Archivo Palestino, estaba también diariamente en contacto con lo que pasa de situaciones humanas, porque el Centro de Investigaciones o el Archivo Nacional, que empieza antes de la Autoridad Palestina y antes de la OLP, empieza con personas de los partidos palestinos. Y esta generación, Hassan Kanafani, estaba en contacto. ¿Qué pasa en los barrios ahí? ¿Qué hay historias? Y ojalá tengamos una escritora o un escritor contemporáneo también. Los tenemos, pero yo creo que falta ahora contemporáneamente billar unas historias como lo que billaba Hassan Kanafani antes para reflejar lo que está pasando hoy en día en una manera literaria. Bueno, ahí llegaremos, yo creo que al final del conversatorio, que tenemos un panorama de voces jóvenes, a ver si encontramos la estela de Kanafani. Por acercarnos un poco a la segunda parte, que versa mucho sobre feminismos dentro del contexto palestino,
Hay una realidad que se repite en muchos textos y en muchos estudios sobre literatura palestina y que tiene que ver con la pérdida de la tierra, ¿no? De alguna forma, esa lucha por la pérdida de la tierra acabó haciendo que la tierra tomara la forma de un mito y ese mito con el tiempo acabó tomando la forma de una mujer. Dentro de la literatura palestina, en la poesía y en la novela, hay muchísimas metáforas y muchísimas alegorías y comparaciones que hablan de la tierra como una mujer. Y hay muchísimos estudios. También en las artes plásticas se ve muy reflejado la imagen de la mujer como representación de la patria. Y eso en un momento determinado probablemente no despertara tantas críticas, pero hoy en día sí. Y me gustaría preguntarte, Nadia, un poco, ¿no? Hay incluso afirmaciones de Kanafani también. No es una tendencia que creara él, ni muchísimo menos. Simplemente él en algunas conversaciones lo ratifica, que él sí que encuentra una identificación entre la tierra y la imagen de la mujer y de alguna forma participa, no de una manera muy intensa, pero de alguna forma puede que participe de esto. No es desde luego de los escritores o las escritoras que más lo hacen, pero sí que existe esta corriente, es una corriente bastante conocida y me gustaría preguntarte cómo se vive desde el interior, ¿no? del feminismo o del ser mujer palestina esta corriente hoy en día. Sí, tienes razón. Normalmente esta corriente es normalmente por escritores hombres. Siempre querían conectar la mujer con la patria. La mujer es la patria, la mujer es la madre, la mujer es nuestra hermana. Siempre querían simbolizar la mujer en una forma y otra. Claro, Sahar Khalifa misma, ella en una personaje, ella ha dicho que no soy la madre, ni soy la patria, ni soy ningún símbolo. Soy una mujer que come, bebe, sueño, lucho. Soy una mujer que sufre también. Entonces, hacer siempre como el simbolismo, especialmente de poetas o escritores hombres, siempre era presente. Y yo recuerdo, había una como broma, como dos soldados con un oficial. El oficial dice el primero que se llama Ahmad. Ahmad cogió la pistola. ¿Quién es? Es una pistola. No, el oficial. Es tu madre. ¿Quién es? Es una pistola. No, es tu madre. ¿Quién es? Es mi madre. Entonces, cuando preguntó a su compañero sobre su pistola, ¿quién es? Ha dicho, es la madre de Ahmad. Entonces, hoy en día, claro, depende de muchas mujeres. Las mujeres también palestinas sufren doble. Es decir, el doble de la ocupación y al mismo tiempo de la comunidad. Están luchando a la vez 2 veces más que los hombres. Pero al mismo tiempo, cuando hay la lucha en general contra la ocupación israelí, luchan con una mano con los hombres, porque ellas saben que el objetivo ahora no es para hacer la lucha interna, que es importante y que están haciéndola, especialmente muchas mujeres que están conscientes de su lucha, pero a nivel después político están luchando contra la ocupación. Pasa como, por ejemplo, aquí, en el movimiento migratorio en Europa. Por ejemplo, con el tema del feminismo que existe aquí. Vale. Vale, entonces terminó con Ahmad y su madre. Es que no quiero que se adelante porque además la pregunta incluye un texto escrito por ella, entonces no quiero que se me adelante por ahí. Conectaba esta última pregunta de la primera parte de Kanafani con la segunda parte del conversatorio, que es precisamente a partir de la figura de Sahar Khalifa, que es esta autora cuyos textos tenemos aquí, para analizar un poco las tensiones del movimiento feminista con el interior de la sociedad palestina, pero también con la sociedad occidental, que lo mira, lo señala e intenta describirlo como hacen casualmente con todos los feminismos que no son blancos y hegemónicos, ¿no?
Sahar Khalifa está viva, a diferencia de Kanafani. Nació en 1914 en Nablus, se formó en Amán y en Estados Unidos, y a su regreso a Palestina montó un centro de encuentro de mujeres y demás que sigue funcionando. Si quieres, luego tú amplías un poco la biografía de Khalifa. Su primer libro conocido, yo personalmente no lo he podido leer, es un libro de 1974, que la traducción en inglés es algo así como "No somos más vuestras esclavas". Es un libro que no está accesible, no lo he conseguido en ningún lugar, pero es un libro que llegaron a prohibirlo en algunos lugares, y es un libro que evidentemente es donde ella se revela. He leído solo extractos donde ella dice "no somos la madre, no somos esto", es decir, ella se revela mucho en este texto. Pero es un texto que de alguna forma le confiere, de cara a la mirada occidental, como el título de la primera escritora feminista palestina, cosa que no era cierta, porque el feminismo palestino tenía un recorrido desde la época de la Declaración de Balfour. Había habido congresos de mujeres en los años 20, es decir, las mujeres palestinas, tanto musulmanas como cristianas, llevaban tiempo autoorganizándose, protestando por los derechos, protestando por los asentamientos, protestando por las condiciones en las que estaba la población árabe. Evidentemente no era un feminismo que estuviera al alcance de absolutamente todas las mujeres, pero sí que había un recorrido propio que, por supuesto, el proyecto sionista alteró para siempre. Y además, con el paso del tiempo, hay que añadirle a eso la mirada pues, de la islamofobia, la mirada del feminismo blanco, el orientalismo, que son rasgos y construcciones de la sociedad occidental en su mirada hacia esos otros pueblos del mundo que de alguna forma los condicionan y los configuran, ¿no? Entonces, bueno, después de No somos vuestras esclavas, ella publica Cactus, que es un libro que por suerte está traducido en castellano y que recomiendo encarecidamente, lo publicó Xalaparta, que es un libro donde aparecen ya rasgos muy importantes de su obra, que pone todas estas tensiones en el interior de la sociedad palestina. En castellano también está Imagen, Icono y Promesa, que es un libro bastante posterior, y luego hay textos en inglés, en italiano, en francés, para quien pueda leer en esos otros idiomas, porque no toda su literatura está traducida. Aquí tenemos un traductor en la sala, entonces a ver si alguien se anima, ¿no? Aquí querría hacer una comparación entre dos textos, dos discursos políticos. Un texto, bueno, el de Nadia no es un discurso, pero sí que tiene un poco la forma de un discurso. Es un texto de Nadia del año 2017 que se titula "Vuestro feminismo blanco no me representa", si no me equivoco, publicado en la revista Desde el Margen. Es un título muy elocuente que Nadia nos explicará ahora. Y un texto, un discurso del año 2015 de Sahar Khalifa, que lo pronunció en Londres, no recuerdo exactamente con motivo de qué, pero bueno, leo un par de pinceladas de lo que decía Sahar Khalifa en aquel momento, ¿no? El título del discurso de Sahar Khalifa se titula "Contra los estereotipos occidentales hacia las mujeres árabes". Dice, es un discurso, no es muy extenso, pero bueno, leo solamente un par de párrafos y luego ya le doy la palabra a Nadia. Ella dice: "Las instituciones y los medios occidentales, sea la prensa escrita o la televisión, el cine o las universidades, presentan a la mujer árabe como una criatura velada de la cabeza a los pies, en la que ni siquiera se distinguen sus ojos. La suponen incapaz de respirar o de pensar bajo su chador negro, sombra movediza que deambula en el vacío como una bruja o un fantasma espantoso. Por mi parte, aclaro a los que comparten esta visión estrecha y egoísta que nosotros estamos más cerca de ellos de lo que imaginan. No estamos cansados de escuchar que el planeta se ha convertido en una aldea. Llegamos en oleadas humanas a chocar en sus playas. Hagan lo que hagan para limitar la inmigración e intensificar los controles, encontraremos siempre la manera de llegar a ustedes, de superar los obstáculos que levantan contra nosotros y de imponerles nuestra presencia. Por otra parte, ya estamos allí. No pueden negar nuestra presencia, pues estamos en todas partes a su alrededor. Ya formamos parte de este mundo". 2 años más tarde, Nadia, por una situación local que creo que podemos extrapolar todas las feministas que no somos de países europeos o norteamericanos, escribió este texto que se llama "Vuestro feminismo blanco racista no me representa". Y leo también 2 líneas y ya te dejo un poco comentarlo, ¿no?
La primera dice, el feminismo blanco que se atribuye el derecho de expulsar a los hombres utilizando el pretexto del machismo y que al mismo tiempo mantiene relaciones de interés con otros hombres blancos, racistas y machistas, no me representa. El feminismo blanco que admite que existe el racismo, pero se niega a nombrar a los racistas de carne y hueso, no me representa. El feminismo blanco racista que tiende a analizar las situaciones desde el punto de vista que depende del género, pero que no tiene en cuenta su análisis también la raza y la clase social, no me representa. Me gustaría que la autora de estas palabras pusiera de alguna forma en diálogo las palabras de Khalifa con tu texto y con la realidad que vivimos las mujeres que estamos haciendo feminismo desde otro lugar que resulta incómodo a este feminismo hegemónico que no nos representa. Sí, es verdad. El feminismo aquí, que es feminismo blanco, no representa a todas las mujeres en el mundo, especialmente a las mujeres migrantes y también depende de todas las clases sociales. Es que el feminismo es una lente, yo le veo el feminismo una lente para analizar los fenómenos sociales y políticos. Es decir, por ejemplo, cualquier una cuestión política o una situación política o si queremos considerar conflicto político como la causa palestina, hay muchas maneras de analizarlo, puntos de vista diferentes. Si, por ejemplo, yo salí un poco de la pregunta, cogí a Palestina un poquito. Por ejemplo, en el tema de Palestina, hay un grupo que pueden analizarlo, es un conflicto religioso. Entonces van a poner para este conflicto la huella que es un conflicto religioso. En mi opinión, el conflicto palestino, o si la causa palestina, mejor, es una causa feminista. Porque cuando vamos a usar la lente feminista en analizar la causa palestina, vamos a descubrir es una causa feminista, porque la lente feminista analiza todos los problemas sociales mirando los poderes y el poder opresor y el poder oprimido dentro de este, por ejemplo, problema social o político. Entonces, no es el feminismo, si queremos solo ponerlo solo para analizar la relación entre una mujer y un hombre, entonces este sí que podemos llamarle, hoy en día es el feminismo aquí, blanco, de aquí. Pero cuando extiende a analizar todos los factores, dentro, por ejemplo, las naciones, dentro cualquier poderes, dos poderes, y analizar quién es el opresor y quién es el oprimido, vamos a llegar a resultados que la causa palestina justamente deberíamos analizarlo desde el punto de vista feminista. Por eso aquí el feminismo blanco en Europa en general, y cuando hablamos en Europa no solo hablamos sobre España y Cataluña, hay muchos países europeos, por ejemplo en Alemania, salen marchas de feministas blancas algunas veces con banderas israelíes. Entonces, ¿cómo puede una mujer migrante palestina puede ser representada por este feminismo? Si este feminismo no ha trabajado a su racismo y su colonialismo al mismo tiempo, porque es un feminismo, hoy en día es un feminismo racista y colonialista. Por eso las mujeres que vienen de muchas partes del mundo no bien están incluidas. Al revés, podemos luchar y hacemos sesiones de migrantes con compañeros machos, y esa es la realidad, y luchamos juntos sabiendo que hay machismo, pero podemos luchar juntos contra la opresión y el racismo dentro de la comunidad, y entonces podemos coger mano a mano y salimos. Ojalá que llegue un momento que el feminismo en todo el mundo pueda trabajar su racismo, como es un feminismo de esta comunidad, y la comunidad es
es racista y colonial, porque todavía no ha recuperado del colonialismo a otros países, ni racismo, de dominación de otras razas en la historia, hasta hoy en día. Por eso para mí sí que no me representa, más me representa cuando en las marchas el día anterior del 8, el día el 7 más que el 8, ojalá un día cuando llega a la comunidad y se entiende todo el feminismo, que debería trabajar de verdad el racismo, el colonialismo, que es los dos importantes, no solo el racismo, porque en otros países pueden trabajar sobre el colonialismo, el racismo, pero olvidan la parte colonialista o lo que hicieron los países europeos en otros países hasta hoy en día. Se puede en aquel momento luchar dentro de un feminismo, a ver, internacional, no creo que va a llegar a esta palabra internacional, pero veremos. Volviendo al interior de los textos de Khalifa Mohammed, quería preguntarte, supongo que esto es algo que no es inherente solo a la obra de Khalifa y Kanafani, tú lo has comentado antes brevemente sobre él, es esa crítica que en el caso de Khalifa sí que es una crítica feminista al interior de la sociedad. Por ejemplo, ella hablaba mucho del trabajo de los hombres. Muchos de esos personajes protagonistas son masculinos, al contrario de lo que pueda parecer, es decir, ella emprende una crítica feminista generando personajes masculinos que se encuentran con un montón de decisiones que tienen que tomar cada día, sobre todo con respecto al tema del trabajo. Ella explica muy bien cómo la ocupación sionista asfixia todos los modos de vida, no solamente la tierra, que eso de alguna forma ya se sabe, sino cosas más concretas como el simplemente ganarse la vida. Entonces estos hombres se tenían que ir a trabajar a empresas israelíes, dejando los campos sin atender, y de alguna forma ahí se confirma una traición, porque estaban intentando sobrevivir, pero estaban desatendiendo los campos, no podían hacer otra cosa. Es decir, es una situación muy compleja que ella la describe. Dentro de esto hay personajes que optan por la lucha armada. La lucha armada de alguna forma también trae el caos a las familias porque las rompe, es decir, las personas que se meten en la lucha armada, si no mueren, acaban detenidas o acaban teniendo que escaparse, por lo tanto esa figura de sostén de la familia se tiene que ir, por lo tanto la familia queda más empobrecida, queda peor. Y bueno, de alguna forma era preguntarte por esta crítica, ¿no? Cómo ella la emprende y cómo se vive también en el interior de la sociedad. Estos hombres que se tienen que ir a trabajar para empresas sionistas, estos hombres que dejan de trabajar la tierra, los que se van a la lucha armada y lo que eso supone en el interior de las familias. Es una pregunta muy... Vale, si vamos a analizar lo que está en Palestina, el trabajo en el campo, es un trabajo, es el trabajo de toda la gente. Históricamente. Es decir, históricamente en Palestina el campo representa la fuente de mantener la casa, y siempre los hombres y mujeres han trabajado en el campo. Incluso la mujer ha trabajado más que el hombre en el campo, en el contexto palestino históricamente, porque la producción de la tierra, digamos, o de la oliva prácticamente es la producción más fuerte, ¿no? Los llevaban los hombres, no las mujeres, cuando hacían viajes de Palestina a Siria, Irak, vendían en el camino el aceite, volvían. Durante este tiempo la mujer trabajaba en el campo. Pero hoy en día para hablar sobre la casa palestina, cómo está construida, la violencia que cae sobre todos, yo creo que no hay mucha diferencia con otros puntos en el mundo, sino que hay una ocupación. Esto marca otras cosas. Pero tenemos también un pirámide y toda la gente, es decir, el poder oprime al hombre, y el hombre oprime a la mujer, y en la escuela oprimen a los niños, etc. Hay el pirámide tradicional y clásico que veremos en todo el mundo. Ahora,
ir a trabajar a una empresa sionista, hay muchos hombres y mujeres que trabajan en empresas sionistas. Y esto también a veces ni desde los palestinos se entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando tratamos a 2,5 de millones de personas palestinas que viven dentro del Estado sionista. La televisión israelí, ¿alguien se ha preguntado cómo funciona? Los mejores trabajadores en la televisión del Estado sionista son hombres y mujeres palestinos, pero no salen sus nombres. Aquí hay una condición muy opresora prácticamente, porque esta gente, si no quieren salir, ¿qué trabajan? Yo conozco actores ahora, tenemos una amiga que Maisa Abdelhadi, que es una actriz brillante, está en una prisión o en una cárcel domiciliaria prácticamente hace meses y trabajaba en la televisión israelí, pero hacía cine palestino. Esa es una condición muy particular también según también, yo estoy de acuerdo con Nadia y con Sahar Khalife, porque yo creo que hay que tratar un montón de cosas, incluso, y tengo críticas incluso desde un feminismo palestino occidental, y esto existe. Hay un feminismo blanco también. Blanco. Es el mismo feminismo que oprime hoy en día, por ejemplo, a las mujeres de Gaza de que hablan sobre, por ejemplo, o critican el movimiento de Hamas o los hermanos musulmanes. Es esta idea que habló también el feminismo, madres contra las mujeres o mujeres contra mujeres. Yo creo que el machismo incluso dentro del contexto palestino en los últimos años aumentó y utilizó también muchas herramientas que ha facilitado la ocupación, y es una cosa horrible, como la ocupación puede también dar al machismo que hay ahí más herramientas para que se crece más. Y esto lo podemos ver o reflejar yo estoy muy en contacto con los números de violencia de género dentro del terreno del 48, dentro del Estado sionista. Es horrible en la sociedad palestina en los últimos años. Pero claro, estos no podemos separarlo del contexto de la ocupación. Y estoy de acuerdo también con la utilización del símbolo de la mujer como tierra, etcétera, etcétera. Estas cosas estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo también con el tema de los protagonistas son hombres, pero también en el mismo tiempo yo creo que necesitamos incluso como palestinos leer el movimiento feminista otra vez, porque no lo hablamos, y yo estoy de acuerdo que estoy convencido que los mismos palestinos no sabían que había en los años 20 una organización feminista armada, ni entre ellos ni había ni un dirigente hombre. Se llama Zahra, y hay algunas mujeres aún viven, algunas. Ni tenía ni un hombre entre ellos. Luchaban armadamente contra el protectorado o contra el colonialismo británico. Y a veces pregunto, palestinos, ¿conocéis el grupo Al-Zahra? No lo conocen. Pero en el contexto palestino,
y una vez lo hablé y estoy en proceso en una escritura de una cosa a través de la memoria. Yo creo que la narradora del contexto palestino es, o son, o vamos a decir la personalidad, son las mujeres. Es decir, pienso y analizo la situación palestina, yo creo que las generaciones palestinas han mantenido la identidad palestina y han mantenido una esperanza y una resistencia a favor de la narración de la abuela y de las madres. Y sin esto, nosotros hoy en día no podríamos tener una memoria de la que tenemos. Tenemos una memoria sobre lo que pasó en el 1948, en el 1967, la ocupación, la guerra de los 6 días, lo que pasó también en Beirut, lo que pasó en los años 80. Esa es una narración femenina y feminista clara. Y a favor de esto tenemos una memoria, porque los hombres no hablaban dentro de las casas. Hablaban, pero hablaban de sus batallas en el campo. Pero no hablaban de la relación del ser palestino con su heredero, o con la tierra, o con la casa. Yo estoy contra de convertir la mujer en una tierra y poner toda esa carga, pero creo que la clave de hablar es la memoria y por desgracia, hasta después de los años 2000, empezamos a escuchar voces de escritoras, o ya empieza la escritora palestina a ser más vista que el escritor palestino. Como muchas, yo la mayoría de mi trabajo era en Palestina era con mujeres escritoras, Asma Azaize, Maya Abul Hayat, Dalia Taha, ahora Adania Shibli, que vendrá el día 3 de junio, la tendremos aquí en el CCB. Incluso si fijamos en la obra de Adania Shibli un detalle menor, y su inteligencia en este libro, utiliza otra vez lo que narraban las abuelas. Es mis análisis. Estoy en proceso de escribir un libro, lo estoy trabajando y lo he fijado de una cosa muy pequeña. Yo cuando era pequeño, mi abuela siempre me narraba una historia que la primera persona que fue asesinada cuando entraron las bandas sionistas a Nazaret, una mujer. Porque los soldados de las bandas sionistas entraron a Nazaret con el informe del ejército árabe. Y salió una mujer a la azotea y hizo un chesclet, no sé cómo se llama en castellano, este acto de mostrar la alegría, y fue la primera mujer que murió. Unos años después, vio una película y sale la misma escena con la adolescencia. Pasó el tiempo y cuando llego aquí a España empiezo a conocer mis amigas de Nazaret que conocí a través de los medios de las charlas sociales, de las redes sociales. Y mis amigas de Nazaret me narran lo que me narraba mi abuela a través de sus abuelas y seguían narrándome la situación y dónde estamos hoy en día ahí. Merece buscar ahí sobre la memoria femenina. Yo creo que el trabajo yo creo que son las abuelas y las madres, los palestinos no han tenido memoria prácticamente.
Bueno, de hecho, el texto que leíste tú en el CCCB, ¿no? La última vez que te fui a ver, justamente me estaba acordando que era sobre esto. Para volver con una última pregunta en este bloque hacia ti, Nadia, hoy en día, con lo que está pasando, con la masacre y el genocidio que estamos viviendo desde el 7 de octubre del año pasado, ¿cómo se está articulando? Hemos visto con todas las imágenes terribles y devastadoras que hemos visto a las mujeres, doctoras, enfermeras, conductoras, madres, mujeres que están luchando por la supervivencia de todas. ¿Cómo se está articulando el movimiento o el movimiento feminista o el movimiento de las mujeres o la autoorganización de las mujeres en este contexto hoy en día dentro de Palestina? Claro, vale. Están presentando lo que están haciendo las mujeres, especialmente en Gaza. Yo puedo como en esta pregunta, leer, antes quería quitar el simbolismo a las mujeres, ahora voy a ponerlo otra vez. Entonces, depende. Entonces ahora voy a ponerlo otra vez vía una poesía pequeña. Perdona, estoy con... En la tienda, mi hija eligió un libro de dibujos de unas princesas de Disney. En casa, me dijo, estas son las verdaderas princesas, no las princesas palestinas. Mi hija consideraba princesas a las mujeres que llevan la kufía en las manifestaciones. Me reí desde el fondo de mi corazón y la miré a los ojos con voz firme y afectuosa. Le dije, las mujeres palestinas son las verdaderas princesas. Las madres palestinas que amasan harina con lágrimas en los ojos son las princesas. Las maestras palestinas que enseñan a generaciones el significado del heroísmo son las princesas. Las médicas palestinas que corren bajo las balas de francotiradores israelíes para salvar a los pacientes son las princesas. Las artistas palestinas que transforman los escombros de los bombardeos en pinturas que muestran la fidelidad de la ocupación israelí son las princesas. Las periodistas palestinas que llevan a sus hijos con ellas para transmitir al mundo los crímenes de Israel son las princesas. Las enfermeras palestinas que entierran a sus hijos y continúan su trabajo para tratar a los heridos son las princesas. Las mujeres de Gaza son las princesas y las reinas. Y cada mujer libre en este mundo, cuya lucha se cruza y se completa con la lucha del pueblo palestino, es la princesa. Sí, las mujeres palestinas son las princesas y las reinas verdaderas, y nuestros heroicos hombres palestinos son los príncipes y los reyes. Bueno, pues yo creo que nos ha contestado muchas partes de esta pregunta. Sabemos que las mujeres se siguen organizando, sabemos que las mujeres siguen resistiendo, sabemos que son memoria. Recomiendo muchísimo la lectura de Khalifa porque la podemos acceder en castellano, que es algo que es muy difícil. Y ahora, para finalizar y dejar un tiempo a unas preguntas, ¿no? Querría solamente presentar esta tercera parte, que no nos va a dar tiempo de tratar en profundidad porque también nos gustaría escuchar preguntas y comentarios del público. Esa tercera parte del conversatorio que hemos titulado Nuevos poetas troyanos, precisamente en referencia a esa forma en la que Darwish se refiere a sí mismo como poeta troyano. Hemos traído algunos libros recientes, no todos tienen que ver con la última etapa del proyecto sionista después del 7 de octubre de 2023. Hay algunos textos anteriores, pero al leerlos hoy en día se resignifican y da la sensación de que estén hablando desde el presente absoluto. Me gustaría hacer un apartado especial para que Mohamed nos explicara un poco de este libro,
que es una publicación reciente de Éter. Yo he traído también, solamente para referenciarlo, y nos podemos quedar hablando de este libro, que Mohamed nos puede hablar de manera más interesante, como traductor también, y cómo ha llegado este libro a su editorial. Pero traigo esta referencia para que la busque quien quiera. Es la revista Banipal del año 2022, está dedicada a literatura palestina. Hay un compendio de jóvenes autoras y algún autor también, que traen unos textos muy interesantes, está creo que bien seleccionado. Y luego este libro que ha salido muy recientemente, que uno de los editores era Rafael Alaler, que fue asesinado el 6 de diciembre de 2023 por un bombardeo israelí. Llevaba muchísimo tiempo haciendo un trabajo de acompañamiento a jóvenes y autoras y autores que están en este libro. Este libro surge de la violencia sionista del año 2014, es un compendio de cómo se vivió esta realidad por parte del pueblo de Gaza, y hay textos que, pues que están en relación con esto. Son textos que se pueden leer desde la Nakba, son textos que se pueden leer desde la Naksa, son textos que se pueden leer desde Sabra y Shatila del 82, es decir, todos los hitos sangrientos y las masacres que Israel ha cometido contra el pueblo palestino se pueden leer, y se puede leer también 2024, a pesar de que son textos de hace 10 años, están editados y publicados ahora. No sé, Nadia, si tienes alguna recomendación, la puedes hacer antes o después, pero mientras tanto me gustaría que Mohamed hablara de esta maravilla de libro que la han publicado en catalán recientemente en Éter Edicions. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo le conocieron a él? ¿Cómo surge la idea? Y bueno, cuéntanos lo que quieras de este libro. La verdad, este libro, con más libros que están en proceso de traducción y otros libros que ya hemos publicado, hay un tema que es muy importante, que es la desconexión entre los palestinos, especialmente con los palestinos que viven dentro de Palestina histórica, porque, por ejemplo, nosotros que vivimos en Siria o en Líbano, especialmente en estos dos países, no hay una conexión, porque no puedes llamar a tus familiares o a tu familia en Palestina, ni telefónicamente, ni. Por lo tanto, la revolución empieza con las redes sociales. Empezamos a conocer, a reconectarnos entre nosotros. Y yo, la verdad, desde entonces empecé a conocer a la gente, amigos y amigas, literatos y literatas, escritores, escritoras, teatralistas, directores de diferentes sitios en Palestina. Uno de las primeras personas que conocí era Majed Kayal, porque trabajábamos juntos en el periódico El Safir en Líbano, y él, aparte de escritor o de novelista, estudió ciencias políticas. Fue detenido 2 veces porque él lleva el pasaporte israelí, y empezamos a conversar hace años. Éramos muy, muy jóvenes. Él es de la misma generación, nacidos en el mismo año incluso. Por lo tanto, empezamos a reflexionar y a hablar sobre lo que hacemos, lo que estamos haciendo desde Líbano, cuando tenía yo más o menos 21 años. Y a través de él, no solo él, he traducido para la revista Ideas del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, Asma Azaize, La revolución dentro de mi boca. Es una escritora y una gran poeta, también vive en Haifa. Majed Kayal es lo más callejero que he conocido en mi vida, prácticamente, porque es una persona que está enganchado en la narración y en escuchar. Y eso lo noté desde la primera vez que conocí.
porque intercambiamos muchas historias de lo que, y eso lo puedes pillar rápido cuando una persona que tiene su técnica, porque prácticamente la narración, la técnica de narración, no hay ninguna técnica, es lo que nosotros creamos dentro de nosotros y la forma como podemos transmitir esto a los otros. Y Majed Kayal, en esta novela, la tragedia de Dan Sayed Matar, la tragedia de Sayed Matar, él está, yo lo imagino tal cual, que está en Haifa vaciando y escuchando a toda la gente, entrando a bares, emborrachándose y escuchando a un hombre o una abuela de 80 años. O estar sentado al lado de casa y estar hablando con un gato. Eso es normal de Majed Kayal. Incluso la última vez, yo le invité el año pasado aquí a Barcelona para presentar la novela y le enseñé unas cosas en el barrio por aquí. Un par de cosas, nada más, te lo juro. Y él no quería estar en mi casa, me ha dicho, yo quiero estar a mi bola, quiero una habitación, y había solo una habitación, no sé cómo, 30 euros por la noche, y no sé cómo, de una persona extranjera. Y bajaba yo aquí al Raval, a veces a la 1 o estoy volviendo de algún sitio, y le encontraba en los bares aquí con gente mayor, no con jóvenes. Con gente mayor, con gente de 70 años. Y una vez lo encontraba con una abuela. Y no sé cómo se comunica con la gente. ¿En qué manera? Al final salió de Raval, Majed Kayal, conociendo a toda la gente. Ahora entras a bares, a Joaquín Costa o bares aquí, y conocen a Majed Kayal. Y preguntan sobre Majed Kayal. ¿Y cuándo vendrá el Majed Kayal a Barcelona? Eso es Majed Kayal y eso es su novela prácticamente, porque él habla y refleja en su novela la complejidad que hay dentro de Haifa. Haifa es una ciudad donde pasó en el 1948 una masacre muy grande, donde se concentra las empresas de energía israelí. Hay una minoría palestina, hay varios que son refugiados, que es una cosa muy importante, que hay refugiados dentro, palestinos que llevan pasaporte de israelí, pero refugiados en Haifa. Y son dos barrios que son muy pobres, muy pobres. Es peor que como para explicarlo de una manera u otra, como aquí en la imagen colectivo, la mina, es peor, gente muy empobrecida. No es que pobre, no, desde el poder, para decirlo bien. Y Sayed Matar es un personaje que nos está contando mil cosas. Y tiene un tono, Majed Kayal, para decirlo, y esto también refleja la situación que estábamos hablando sobre el tema del machismo también en Palestina, se refleja mucho, y incluso que lo hemos hablado, le he dicho, hay algunas cosas que tengo algunos comentarios sobre, y me ha dicho, sí, pero esta es la situación y hay que hablarlo. Y está ahí. Me flipa porque el Sayed Matar es un ser, y yo creo que es Majed Kayal, Sayed Matar, está en Haifa y nos está narrando este grupo humano donde ha llegado, especialmente con la identidad también. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. No sé si hay preguntas, comentarios. Aquí hay una. ¿Cómo hacemos con el micro, Luz? ¿Luz? ¿Sí? Tenemos que 10 minutos. Sí, 10 minutos. Quedan como para 3 preguntas. Gracias por esta oportunidad, Mohammad y Nadia y Vivi. Mohammad, tengo una pregunta. Como tú bien dices, la transmisión oral de tu abuela es
importantísima. Lo mismo ha sido en Latinoamérica, que la cultura, incluso los bailes, muestran la historia que no está escrita, porque la historia la escribe el vencedor. Por eso es tan importante, yo creo, y no entendía por qué, a ver si me lo puedes aclarar, por qué dices que la literatura no debe ser la narradora de la historia. También tiene que ser, porque muchas veces, a mi entender, no está en los libros de historia. Y otra, ligado a eso, Nadia, quería preguntarte, como bien dices, que hay una represión, una restricción en esa transmisión de la literatura, de lo escrito. Imagino que sí, porque hay muchas restricciones en cuanto a los recursos, que todo tiene que ir a través de Israel y difícilmente llegan a Palestina, a las manos de los palestinos. Pero mi curiosidad es si es que eso lo palía, por ejemplo, lo compensa una transmisión oral por las radios, por ejemplo. ¿Recogemos las preguntas? ¿O sí? Sí, podemos recoger las preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? Al respecto justamente de la caricatura feminista blanca sobre lo palestino y en particular sobre el hombre palestino, sí que me gustaría haceros la misma pregunta a los dos, de hecho. ¿Cómo consideráis que la narrativa feminista blanca de deshumanización al hombre árabe, al hombre negro, en este caso, ¿no?, también al hombre palestino, que también se está viendo como en el curso, ¿no?, de la intensificación del genocidio, también juega ese papel justamente a crear una imagen sobre el literato hombre palestino? Si tenéis alguna aportación a hacer en este sentido. Merci. Gracias. Bueno, a ver si se anima la tercera. Empiezo por tu pregunta. Yo cuando hablaba sobre la restricción de la poesía, creo que. Es decir, entre la poesía y la novela. Y fue un punto de vista mía, que no porque va a pasar vía la ocupación israelí o no, sino la poesía no puede reflejar como una novela todo el contexto histórico de lo que pasó en Palestina. Por eso muchos escritores después empiezan a escribir la novela, para poder ser como un documento real, con fechas, con narrativas históricas, con todos estos, para pueden transmitirla a las generaciones dentro de Palestina, dentro del mundo árabe y también en todo el mundo. Porque todos los palestinos creo que saben que la importancia con la dimensión internacional de la causa palestina, incluso con los partidos más musulmanes, como ahora la portavoz de Hamas, cuando habla y dice, dirija su palabra al pueblo palestino, al pueblo árabe, al pueblo musulmán y a todos los libres en el mundo. Por eso creo que la novela empieza los escritores palestinos a escribir la novela para pueden aportar más fechas y más eventos y más contexto histórico. Este es para la pregunta. Claro, también se pasa por restricciones israelí, quien ahí dentro de Palestina o fuera de Palestina. Por ejemplo, Ghassan Kanafani fue asesinado por Israel. También Najil Ali, que fue también caricaturista, también fue asesinado. Nadie sabe, o Israel o los regímenes árabes. Es que todavía nadie sabe quién ha asesinado a Najil Ali exactamente. Algunos dicen Israel y otros los regímenes árabes, porque criticaba a la vez los dos, los regímenes y los Israel. Y la cooperación mutua en una manera u otra entre los dos. No sé si he contestado. Y para para pronunciarla perfectamente, deshumanizar el hombre árabe y palestino. Este no es solo Israel usaba para poder atacar después a una comunidad entera.
todo el colonialismo europeo en países, en países países africanos o países de sur de América, han deshumanizado el hombre o el ser humano indígena en aquellas zonas. Han hablado vía literatura, vía en contexto universitario sobre la violencia entera y natural de estas personas. Es decir, son violentos por su naturaleza, no por ejemplo, Israel ahora está atacando, matando al pueblo palestino, puede hablar, están violentos porque son hombres árabes, por su naturaleza, o son violentos porque son musulmanes y odian a los judíos. Y no es cierto, porque en la lucha palestina era de todo el pueblo palestino, cristianos, laicos, musulmanes, es decir, quieren siempre tapar la realidad que la violencia del ocupante ella misma puede crear otra violencia. Por eso querían siempre, claro, deshumanizar el hombre árabe, musulmán, africano, siempre hay el discurso y no como en maneras simples, sino con ayuda de instituciones a nivel de educación, universidades, instituciones académicas, de todas estas formas. 3 minutos. Vale, respondiendo a la primera pregunta de qué puede ser la novela que refleja cosas históricas, evidentemente lo que yo estoy diciendo es no convertir, es decir, para muchas cosas. Es decir, claro, nosotros podemos hablar sobre nuestro texto, en mi opinión, aunque mucha gente me dijeron que voy a cambiar mi opinión dentro de años, y ya han pasado años y no he cambiado mi opinión, porque claro que puede una novela reflejar un caso concreto histórico, y no estoy contra, pero estoy convertir ya en sí la literatura en un documento de político y quitarlo, porque si vamos a convertir todo lo poético y todo lo narrativo y todo lo artístico en un documento político y histórico, ya le quitamos también su importancia, porque yo creo que es muy importante ¿cómo se dice? Ostras. Es muy importante que su estética, la estética del texto. Yo siempre digo, puedo tener muy buen amigo, pero muy mal escritor también al mismo tiempo, y tengo que aceptarlo en el mismo tiempo. No quiero, y me gustaría, la verdad, también tratar el texto literario también con una serie de preguntas, no solo la pregunta política o la pregunta histórica, especialmente poesía, porque en lo poético es la primera expresión árabe, al nivel de la cultura árabe. En la segunda pregunta, yo creo que eso es un tema de representación, está relacionado totalmente con el colonialismo y con la producción y con que convertirnos como el sur global a una comunidad de consumo, nada más. Y en el caso de Palestina y en el caso también de África, que el colonialismo ha tratado, o el árabe también ha tratado en diferentes excusas, o utilizó excusas diferentes para extender su civilización, que eso no lo entiendo, pero yo creo que había una deshumanización a los hombres y a las mujeres también, y a las mujeres antes que los hombres.
Porque si volvemos a los postales del siglo XVII, especialmente del siglo XVIII, XIX, esos dos siglos veremos prácticamente como la representación de la mujer africana o árabe y el norte de África o oriental también. Y podemos ver también después cómo se cambia esta imagen en total, los hombres y mujeres, antes del 11 de septiembre, después del 11 de septiembre fue una línea muy importante, porque, por ejemplo, incluso aquí, si hablamos en el contexto de Cataluña, siempre cuando vamos al teatro o vamos a ver cine, encontramos la mujer o tiene que ser exótica o tiene que ser violada, y si no es violada en el escenario, en el contexto teatral, no empatizamos con ella, es decir, tiene que tener una condición que concreta ya el Occidente, porque el Occidente, en mi opinión, ya con todo el sur global, Oriente, África, ya nos trata como macho. Y nosotros somos lo femenino, y en su mente lo femenino es lo débil. Por lo tanto, es el macho que puede dar a estos pueblos el placer y puede concretar lo que pueden tener, lo que no, sus derechos. Y fijamos, por ejemplo, no tenemos derecho de tener literatura o teatro hasta ahora. Hasta ahora en el Occidente hay una pregunta sobre el teatro africano y el teatro oriental en general. No reconocen ni los mismos investigadores quienes hicieron los únicos tesis de doctorado sobre el teatro no occidental, que reconocen que tenemos teatro. Es como si no podemos tener. Yo creo que esta pregunta, lo de Palestina y deshumanizar a los palestinos, es un punto de muchos puntos del sur global, creo. Te has pasado los 3 minutos y bueno, muchísimas gracias, ya tenemos que ir cerrando. Solo quiero decir 2 cosas, dos consignas que siento dentro de mi corazón: regularización ya y viva Palestina libre. Y ahora sí que le dejo el micrófono a esta señora que ha urdido todo esto que estamos viviendo aquí. Uy, he apagado la pantalla. En vez de arreglarlo, lo he desarreglado. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para ustedes, un aplauso para Mohamed, para Nadia y para Vivi. Hemos arrancado la Filmig. Estamos muy agradecidas por la presencia de cada uno de ustedes. Recuerden que mañana tendremos a Pastora Filigrana en la Raposa de Poblesec. A las 7 de la tarde estará Pastora aquí con nosotros hablando de una de sus obras, así que no les voy a hacer spoiler. Búsquennos en Plataforma Cero, síganos. Mañana en la Raposa de Poblesec. El 17 la presentación aquí mismo, el libro de Vicky Campoamor, Cuando me llaman intensa, producción editorial de Plataforma Cero. El 18 Yo, mujer migrante, producción editorial de Mujeres que cambiaron el mundo, de Cintia Álvarez Palomino, que viene desde Galicia. El 19 abrimos la feria a las 5 de la tarde con el conversatorio Hacia dónde va la producción cultural migrante y racializada en España, hasta las 21:30 en la calle Consell de Sen 141 en el Ágora, en el Ateneo del Ágora. Es un pasaje peatonal maravilloso. Vengan, aporten, compren sus libros de San Jordi allí, y el día 20 estaremos a las 10 de la mañana. Si tienen hijas, hijos e hijes, llévenlos al cuentacuento de Por qué no se me sonrojan las mejillas, producción editorial de Plataforma Cero, de Sara Masou e Isabel María Orenes. A las 12 del día, 12:15, tendremos también la presentación de una obra en la Raposa de Poblesec. Construimos la casa que habitamos, de un grupo muy, muy bonito de gente de la comunidad LGTBIQ+, que viene de toda España. Y a la 1:15 de la tarde en calle Consell de Sen 141, el libro de Joan, que se llama Crecemos como hierbas salvajes, de la Parcería Edita. Así que no hay excusas, hay para todos los gustos. Consuman literatura migrante, acérquense a la Filmig. Habrá DJ Linaza, estará con nosotros el 20 a partir de las 5 de la tarde, colocando una selección musical de mujeres latinoamericanas que desde la salsa proyectaron ese feminismo antirracista, intentaron romper esa brecha que hay entre el género, que es lo único que Occidente pone en el centro cuando hablamos de feminismo. Estamos intentando romper, y recuerden, esto está hecho por
por y para corporalidades migrantes, con la idea de proyectarse hacia afuera. Y nosotros podemos. Y recuerden, juntos somos más, y esto es una acción colectiva. Así que muchas gracias, y escribir es para valientes. Buena tarde. Gracias.